Y vamos rápido a la escritura, Mateo capítulo 13, versículo, vamos a leer varios versículos, pero quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, vamos a leer de inicio el versículo 23, Mateo 13, 23, y quiero decirle una cosa, estamos hablando de la iglesia con una mentalidad del reino. Dice la palabra de Dios, Mateo 13, 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende, la entiende, sí produce una cosecha, dice, hasta 100, 60, y 30 veces más. Nuevamente vamos a leerlo, dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Déjeme decirle una cosa, estamos hablando de la iglesia con mentalidad del reino y quizás hoy pudiéramos poner como tema generalidades en el reino. O sea, voy a tocar diferentes temas, por eso esto es general en el reino, son distintas cosas que existen en el reino. Mateo capítulo 13 es uno de los capítulos más importantes, creo yo, de todo el Nuevo Testamento. Es más, me atrevería yo a decir que es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, Mateo capítulo 13. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 13 Jesús contó 7 parábolas y todas son referentes al reino. Todas son parábolas en donde Jesús dice, para que lo entiendan, el reino es como esto, y el reino es como esto, y el reino se parece a esto, y el reino es así, y así funciona el reino. Como ves esto, así funciona el reino. Entonces, Mateo capítulo 13 nos abre un panorama para entender que a veces lo que llamamos reino no lo es. Y Jesús mismo en esta expresión nos dice que el que entiende estas parábolas puede entender todo. El que oye la palabra, el que la entiende, estas parábolas que él está diciendo aquí, el que entiende el reino puede entender cualquier cosa, cualquier misterio de la escritura. Por eso es que este capítulo es tan importante. 7 parábolas referentes al reino. Las parábolas que Jesús contó se han enumerado, se han clasificado en distintas parábolas y existen 10 parábolas que los que se dedican a estas cuestiones le han llamado las parábolas del reino. Son 10, pero 10 en general de todas las que Jesús contó referentes al reino. Y 7 de esas 10 están en este capítulo. Entonces, por eso este capítulo es clave para que podamos nosotros entender el reino. He estado hablando mucho del reino, hablando de cómo se vive en el reino, cómo es la intención del reino, qué es el reino. Hemos estado hablando de la necesidad del reino, hablando de la necesidad de obreros. 2 semanas anteriores estuve hablando. Y hoy quiero hablarle, espero poder abarcar todas las 7 parábolas, aunque sea de una manera superficial. Y si no, pues vamos a irnos una por una hasta que acabemos. ¿Me dice amén? Y vamos a comenzar con la primer parábola que aparece en este capítulo 13. Vamos del versículo 1 al 9, por favor. Versículo 1 al 9 de este mismo capítulo, Mateo 13. Y es la parábola que en su Biblia, si tiene títulos, debe aparecer como la parábola del sembrador. Y dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron por no tener raíz y se secaron.
Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Pero otras semillas cayeron en buen terreno. Diga conmigo, buen terreno. En el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. Versículo 9, y ahí terminamos. Dice: el que tenga oídos, que oiga. Esta es la primer parábola que aparece en este capítulo, y más adelante en el 18 al 23 no lo vamos a leer, pero Jesús le explica. Esta es la primer parábola, y es la parábola de las 7, la que más versículos abarca, la que más énfasis le dio Jesús. Y nos habla de un sembrador, y nos dice que así es el reino. El reino, dijo Jesús, es como un sembrador, que sale y va esparciendo semillas por aquí y por allá. Y Jesús mismo dijo: ese sembrador soy yo, es el Hijo del Hombre. En otra parte de la escritura Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios son semillas que Él va esparciendo por todos lados. Yo me recuerdo donde vivíamos antes. El terreno estaba muy de bajada, muy hacia abajo, y se hundía. Y cuando nosotros llegamos ahí, tuvimos la oportunidad de encontrar una persona que tenía un camión y estaba sacando mucha tierra de un lugar, y le compramos cerca de 20 y tantos camiones de tierra para poder nivelar ese terreno. Cuando nosotros nivelamos ese terreno, entonces dijimos que era el momento de sembrar. ¿Por qué? Porque la tierra estaba suelta, había mucho polvo, y cuando llovía se hacía mucho lodo. Entonces dijimos: vamos a sembrar. Y lo primero que hicimos fue sembrar pasto. Y para sembrar el pasto, literalmente la semilla se va esparciendo así, a modo de que quede toda regada y toda uniformemente por todos lados. O sea, usted no siembra una así y otra así y otra y otra y otra, porque son semillas muy pequeñas. Y como requiere usted que todo se llene de eso que está sembrando, lo que hay que hacer es regar. Y así, dijo Jesús, así es el reino. Dios constantemente está esparciendo semillas por todos lados, porque a Él le interesa que nazca mucho fruto, que muchas semillas germinen. Por eso Él no siembra una aquí, otra acá, otra allá. No, Él siembra así, esparciendo las semillas. Ahora, esto se relaciona con el reino, porque muchas veces creemos equivocadamente que cuando Dios nos da una palabra, ¿cuántos han recibido una palabra de Dios? Sí, amén. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido una palabra, pero ¿qué sucede? Que a veces pasa el tiempo y la palabra no se cumple. Cuando la palabra no se cumple, muchas veces la gente dice: no, es que no es, se engañan a sí mismos y dicen: es que no es el tiempo de Dios. Otros le echan la culpa al predicador y dicen: no, es que el hermano se equivocó, la palabra que me dio, esa no venía de Dios porque no se ha cumplido. Otros le echan la culpa al predicador, al pastor, o a las circunstancias. No, es que por el esposo que tengo, por la esposa que tengo, por la familia que tengo, ellos son los culpables de que la palabra no se cumpla. ¿Me está siguiendo? A veces decimos: es que la iglesia no crece por culpa del pastor, porque enseña muy fuerte y se tarda mucho cuando predica los domingos. Es que el grupo no crece por culpa de ese miembro que tengo, que todos los corren. Es que el grupo no crece porque los demás constructores no trabajan conmigo, yo soy el único que trabaja. Es que no avanzamos como familia por esto, y echamos excusas a todos lados. Pero Jesús dijo que cuando se nos revela el reino, vamos a entender por qué las cosas no funcionan. Vamos a entender por qué a veces no hay el crecimiento que queremos, el crecimiento que esperamos, por qué a veces no hay el desarrollo familiar que necesitamos, por qué a veces la iglesia no sale del lugar de estancamiento, por qué a veces el grupo no avanza, por qué mis finanzas no avanzan, por qué la promesa o las promesas que Dios me ha hecho en el pasado, por qué no se han cumplido. Y Jesús evidencia que la clave para producir no está en la semilla.
La clave para poder tener un crecimiento sano, la clave para tener una cosecha abundante no está en la semilla, sino en la tierra. Tú puedes tener la mejor de las semillas, puedes tener una semilla de calidad. La gente que se dedica a sembrar, hay veces que siembra, por ejemplo acá de este lado hay gente que siembra maíz, pero no lo siembra propiamente para el cultivo, ni para comercializar, ni para consumirlo. Lo siembra solamente para que se den las mazorcas y poder alimentar los caballos, poder alimentar algún animal, y no les interesa que sea maíz de buena calidad, entonces siembran cualquier semilla. Pero para allá, para el lado de Topilejo, donde la gente sí siembra para comercializar, entonces allá se tiene un cuidado de la semilla, se selecciona la semilla y se va poniendo por calidad. Hay semilla de primera que va a producir mazorcas grandes y de un grano muy bonito, muy jugoso, un sabor muy rico, y sirven para comercializar. Entonces, el problema de este sembrador, o el problema que hay en el reino, no es un problema de la semilla, porque Dios no siembra, voy a usar esta expresión, Dios no siembra basura. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil, toda la escritura es de primera calidad. Toda la palabra que Dios nos da, dice Él en su palabra, yo no soy hombre para mentir. Dios no te habla mentiras, Dios no te habla cosas irreales. Dios no es un engañador para venir ilusionarte con un dulce y una vez que le creíste te lo quita. Dios no es así. Todo lo que Dios habla es verdad, tiene propósito, tiene un poder de crecimiento. Todo lo que Dios te habla es el lugar a donde Él te quiere llevar. Todas las semillas que hay en tu corazón. Mira, a veces hay gente que dice, no, es que yo me he soñado lidereando. Bueno, si lo soñaste es porque Dios lo puso ahí. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces las personas dicen, no, pero es que yo no soy capaz. No, es que para que eso pase, híjole, yo lo veo bien complicado. Y sabe una cosa, muchas de las palabras que Dios te ha soltado no han tenido su cumplimiento, no porque haya un problema con la semilla. El problema no es de la semilla, el problema es de la tierra en donde se sembró. Tú puedes tener la mejor de las semillas, pero si no tienes una buena tierra en donde sembrar, esa semilla no se va a reproducir como debe de ser. ¿Por qué? Porque la tierra tiene el poder de cancelar o potencializar lo que hay dentro de la semilla. El sembrador hizo su trabajo. El sembrador dice salió a sembrar. Así comienza la parábola. Y el sembrador llevaba en su morral, en su bolsa, buena semilla. La semilla es buena, el sembrador no es flojo, salió a hacer su trabajo, pero el problema lo encontramos en el lugar donde la semilla cayó. Es la misma semilla, pero el distinto terreno es lo que marca la diferencia entre que hay cosecha o no hay cosecha. Ahora, yo quiero preguntarte, Jesús dijo que esto es el reino. Y si dijo Él que Él es el sembrador, entonces eso significa que la tierra somos nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿cómo eres tú como tierra? ¿Cómo eres como tierra? Jesús habló de 4 tipos de terreno. Número 1 dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó junto al camino. Y sabe una cosa, hay cristianos que son ese tipo de tierra, la tierra que está junto al camino. ¿Qué sucede con esta tierra? Oyen la palabra, recibieron la semilla, dice, pero no la entienden. Cuando hay una palabra que está siendo expuesta, que está siendo soltada, hay personas que dicen, no, pues yo ni le entendí al pastor. Eso significa que entonces tu corazón es la tierra que está junto al camino. Oye la palabra, pero no la entiende.
Aunque digas amén, aunque grites, aunque te emociones, no la entiendes. ¿Y sabe cuál es la señal más grande de que alguien entendió la palabra? Que sale a accionar. Es cuando tú le dices a tu hijo, 2 más 2 son 4. 2 más 2 son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Cuánto es 2 más 2? Te lo acabo de decir, ¿no lo entendiste? Sí. ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Le ha pasado? Usted se desespera y lo agarra sin tarazos. Y 2 más 2 son 4. Aprende. Imagínate si Dios hiciera eso con nosotros. Dios suelta la palabra y hay gente que dice amén, pero no la entendió. Y la evidencia de que no la entendió es que sale y sigue siendo igual. Ahora yo le pregunto, ¿lo entendió? Porque si usted sale de este lugar y sigue siendo igual, no ha entendido el reino. Y como no entiende el reino, no va a entender ninguno de los demás misterios. Entonces mira, la oyó, pero no la entendió. Y cuando no la entiendes, ¿qué sucede? Dice que viene Satanás y roba la semilla, se la come. Y Satanás viene y dice, qué buena estuvo esta palabra. Qué tremenda estuvo la predicación del pastor el domingo. Mira, hay muchas personas que llegan a su casa y, oye, qué tremendo estuvo el servicio. Y cuando alguno de tu familia se quedó en casa, ¿y de qué enseñaron? Pues quién sabe, pero estuvo bueno. No me acuerdo, pero estuvo bueno. Tardaste más tiempo en venir a la iglesia, en escuchar y en regresar a tu casa, que el diablo te robó la semilla. Porque no la entendiste. No entendiste de qué se trata. ¿Me estás siguiendo? Entonces el diablo roba la semilla. Esa es la primera tierra. Y esta tierra tiene un problema grande. Que mientras no entienda la palabra, mientras no haga un esfuerzo por entender la palabra, va a pasar años y años y años, y quizá Cristo venga y tú ni enterado te diste porque ni entendiste que Cristo venía. Pero me pasé toda la vida en la iglesia, pastor, pero no entendiste que no era congregarse, sino ganar almas. No entendiste que no solo era venir, sino accionar la palabra. Ahora, Jesús habló de un segundo tipo de terreno. Parte cayó en el camino, pero dice parte cayó entre los pedregales. Ahora, a diferencia de la que cayó en el camino, la que cae en los pedregales sí germina. Brota, es más, brota rápido. Es la primera que nace. Mientras que por allá vemos la tierra que todavía no produce nada, acá entre los pedregales, ¡pum!, la semilla brotó, porque es buena semilla, se lo repito. Pero dice la escritura que Jesús dijo, pero como no tienen profundidad en sus raíces, se secan. Entonces vemos cristianos, vemos gente que recibe la palabra, la oye, igual que los primeros, a diferencia de los primeros, la entienden, y entonces brota la palabra. Pero como no hay profundidad espiritual, como no te has enraizado en la palabra, entonces se vuelve gente emocionalista. Hoy está aquí parado queriéndose comer al diablo a puños, y póngamelo enfrente y tráigame todos los endemoniados porque yo ya entendí que tengo autoridad. Pero cuando empiezan a venir los catorrazos, dice, cuando empieza a calentar el sol, ay no, es que esto ya es muy difícil. Y pum, se te marchitó la plantita. Cuando empiezas a ver que el seguir a Dios demanda un compromiso, ay no, es que yo pensé que... ¿Me dice amén? Sí, amén. Hay gente que quiere servir, pero cuando ve que implica un compromiso el servir, cuando ve que el servidor es el primero que llega y el último que se va. Mira, hay personas que me han dicho, pastor, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Ok. Paso número 1, cómprate tu guitarra. Ah, no, que yo pensé que me podían prestar esa. Sí te la podemos prestar, pero la regla número 1 de todo músico es que tienes que comprar tu instrumento.
Usted contrataría a un albañil que llega y le dice, bueno, ya vengo a trabajar, pero présteme su cuchara, ¿no? ¿No tendrá un plomo por ahí? Ajá. Plomo es el que te voy a dar si no te pones a trabajar. Oiga, un amarrador, ¿no? Entonces usted va a decir, oye, pues, ¿a qué vienes? No, es que sí soy albañil, pero no tengo herramienta. No, es que sí soy músico. Ahora, hablando de la música, ¿por qué le pedimos que tenga su instrumento? Porque usted tiene que practicar en su casa. Pero bueno, eso es punto y aparte. Pero hay gente que yo quiero. Y cuando le dice se trata de eso, ay no. Entonces por un momento se le reveló la palabra, pero como no hay profundidad en su raíz, se seca. Cuando empiezan a venir los problemas, porque hay gente que piensa que por venir a la iglesia todo le va a salir bien. Es más, hay gente que hasta pregunta, ¿de qué sirve ir a la iglesia si ve cómo estoy? Pues el día que dejes de venir va a estar más fregado. Porque si viniendo la cosa está difícil, si buscando a Dios la cosa está difícil, dale la espalda a Dios y no te quiero ni platicar cómo se pone el asunto. ¿Me está siguiendo? Entonces mira, no hay profundidad espiritual. Son cristianos de corta duración. Son gente que se emociona y un día como que arranca, pero el otro día amanece con el motor pegado. Un día como que sí quiere y cuando crees tú que ya arrancó la cosa, se vuelven a apagar. Ajá. Y no se establecen. Por eso hay gente que va de iglesia en iglesia. No, es que aquí no hay amor. Acá sí hay amor, pero no hay palabra. Acá hay palabra, pero aquí no hay revelación. Es que acá no sucede lo que sucede allá. Pues claro. Porque el guisado que hace tu mamá en la casa no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Vas a ir a otro lugar a comer y vas a decir, esto no lo hace mi mamá. Claro, porque eso lo hacen acá y eso lo hacen allá. Pero la vida cristiana no se trata de encontrar la iglesia perfecta. Es más, si un día usted encuentra la iglesia perfecta, le pido un favor, no se meta. Déjelos así como están. No la eche a perder, por favor. Hay gente que un día anda acá porque es que acá hacen conciertos. Pero ya cuando el concierto no le llena, no, es que acá hacen congresos. Cuando el congreso no le llena, no, es que acá hay liberación. Y cuando ya la liberación ya se acostumbró, no, es que acá hay buena palabra. Y anda de aquí para allá buscando porque no tiene profundidad en sus raíces. ¿Me está siguiendo? Número 3. Jesús habló de un tercer tipo de corazón, de un tercer tipo de tierra, y dijo que parte de la semilla cae entre los espinos. ¿Cuál es el que cae entre los espinos? Gente que oye la palabra, gente que recibe la palabra, entiende la palabra, pero ¿qué representan los espinos? No tenemos que buscarle mucho. La misma Biblia nos lo explica. Regrésese al Génesis. Cuando Dios sacó a Adán del jardín, ¿qué le dijo? Espinos y cardos te producirá. Vas a trabajar y la tierra te va a producir espinos y cardos. Entonces, ¿qué son los espinos? Pues los afanes del trabajo. Los afanes que a veces hay gente que se afana tanto trabajando. 2, 3, 4, 5 trabajos. No tiene tiempo para descansar. No tiene tiempo para ver a la familia. Y Jesús dijo, hombre necio. ¿Hombre qué? Necio. Hombre necio. ¿De qué te va a servir todo lo que tienes si hoy pidieran tu alma? Si hoy te mueres, ¿de qué te va a servir todo el trabajo? Y entonces vamos a Eclesiastés y el predicador en Eclesiastés dice, he observado un mal, que la gente que trabaja mucho no tiene tiempo para disfrutarlo. Y esto es un gran mal, dice el predicador. Y comienza a dar una enseñanza y dice, porque parte del amor de Dios es que trabajes, pero que disfrutes de lo que trabajas. Entonces cuando la gente se afana tanto trabajando,
¿Sabe qué significa? Que entendiste la palabra, te fue revelado el reino, pero viene el trabajo y ahoga la semilla, ahoga lo que Dios quiere hacer contigo, ahoga la vida del reino, los afanes de la vida, los afanes del trabajo, los afanes de los negocios. Los afanes te ahogan. Por eso la Biblia dice que no estemos afanosos por nada. Pastor, es que tengo deudas. Si dejando de buscar a Dios un día las pagas, me voy contigo a trabajar. Dejo de predicar, cierro la iglesia el próximo domingo, nos vamos a trabajar juntos y pagamos nuestras deudas. Pero tú dejas de buscar a Dios, tú dejas de venir a la iglesia, tú dejas de recibir la palabra y las deudas siguen ahí. Que necesito pagar. Dejas de buscar a Dios y de todos modos sales del trabajo y dices necesito pagar. No has pagado, ¿verdad? Te afanas, te preocupas porque todo sea perfecto. Te afanas y te preocupas por darle una vida mejor a mi familia, y lo pongo entre comillas, porque al rato te das cuenta que ni familia, ni negocio, ni paz, ni Dios, ni nada. Pastor, entonces ¿qué hago? No trabajo, no prospero. No, prospere, pero equilibre este asunto. Jesús está diciendo que no dejes que los afanes de la vida, no dejes que el trabajo ahogue la semilla. ¿Está siguiendo? Ahora, mire, me llama la atención que oyó la palabra, la entendió, la recibió, se le fue revelado, pero permitió que los afanes lo ahogaran. O sea, puso más atención en los afanes. Pero hay un cuarto tipo de tierra, y Jesús dijo, hay otro que cayó en buena tierra. Entonces, la buena tierra, ¿cuál es? Oyó la palabra, la entendió, la recibió, se le fue revelado y lo puso en práctica. Porque el que recibe la palabra, dijo Jesús, produce. Dijo, este sí produce. Entonces, en la iglesia hay cristianos que son la tierra junto al camino. Ellos no producen nada. En la iglesia hay cristianos que representan los pedregales, tampoco producen nada. En la iglesia hay cristianos que representan los espinos y tampoco producen nada. O sea, de 4 tipos de cristianos que hay en la iglesia, solo uno produce. Jesús dijo, este sí produce. Este es buena tierra. Y dijo Jesús que producen al 30, al 60 o al 100 por uno. Ahora, para producir, ¿qué se tiene que hacer? Oír, recibir y comprometerse. Estas 3 cosas se tienen que hacer para poder ser esa buena tierra. Ahora, yo quiero que usted note que Dios no está tan enfocado en la cantidad de fruto que produces para calificarte como buena tierra o no. Solo está enfocado en que seas productivo. Dijo, este produce 30, este produce 60 y este produce 100. Pero los 3 son buena tierra, porque producen. A veces hay cristianos que dicen, pastores, que yo no puedo ganar esos 5. Gana uno, pero gana, produce. Es que yo no puedo ser como el hermano fulano que trae un montón de gente, que gana un montón de almas, no seas como él, sé como tú, pero produce. Jesús dijo que el que produce 30 es buena tierra, el que produce 30 es buena tierra y el que produce 100 es buena tierra. ¿Está aquí? Ahora, ¿en qué radica la diferencia? Porque seguro tiene que haber una diferencia. Bueno, 3 cosas: oír, recibir y compromiso. Usted nunca va a dar más fruto del nivel que tenga de compromiso. ¿Cuál es la diferencia entre el 30, el 60 y el 100?
que el de 100 se comprometió al 100%, el de 60 se comprometió un poquito más de la mitad, y el de 30 pues apenas se agarró el compromiso, pero lo agarró. Eso significa que Dios con poco puede hacer mucho. Entonces, si en nuestra vida no está sucediendo nada, no es culpa de la semilla, no es culpa del sembrador, no es culpa del pastor, no es culpa del esposo, de la esposa, del hermano, del líder. Si en nuestra vida no está sucediendo algo, es culpa nuestra. Hay que revisar el corazón, hay que indagar. Ahora mire, le voy a decir una cosa. Cuando una tierra no produce, hay formas de hacerla producir. Uno puede tomar la decisión de decir: esta tierra no sirve, vámonos de aquí, déjenla ahí, no produce nada. Pero ¿sabe una cosa? La prueba la tenemos en el pueblo de Israel. Por cierto, paréntesis, no deje de orar por el pueblo de Israel, la están pasando mal. Cerramos el paréntesis. Pero la prueba la tenemos con ellos. A ellos les entregaron un pedazo de desierto. Usted sabe que el desierto no produce nada, o no producía nada antes de ellos. Ellos hicieron florecer el desierto. Entonces, cuando una tierra no produce nada, no es un caso perdido. Hay métodos para hacer que esa tierra se vuelva productiva, pero implica el doble de trabajo. La pregunta es: ¿qué tanto estás dispuesto a trabajar en tu corazón? Algunos apenas estamos dispuestos a congregarnos un ratito el domingo. Ya no, que no nos hablen de trabajar el corazón, porque ahí nos metemos en problemas. ¿Me dice amén? Entonces, lo que determina el fruto es cómo oyes. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo oyes? Mira, hay gente que usted la ve aquí sentada, pero en su cabeza está papaloteando, pensando en los frijoles, en el paseo, en el huevo que le salió podrido en la semana, en la cuenta que quedó a deber en la tienda, en el peso que no le dieron de cambio, en que el taxi le cobró ahora 5 pesos más. ¿Y por qué? Está pensando que, hijo, ya empezó a llover y ahora, pues que llueva, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cómo oyes? ¿Qué habrá de talento? ¿Habrán puesto café? ¿Habrá pan de dulce? Hijo, con este frío un cafecito. O sea, estás pensando en todo, menos en lo que debes estar. ¿Sabe usted que hay gente que no para de pensar en comida? Y el apóstol Pablo habla de ese tipo de personas. Dice que su Dios no es Dios, su Dios es el vientre. O sea, estás aquí, estás pensando: y ahorita que llegue, ¿qué voy a hacer de comer? Un caldito. Hijo, a ver si el pastor se apura, o si no, ya no alcanzo pollo. Si tu preocupación es esa, hermano, ve a hacer tu caldo. Cuando tengas la disposición de oír la palabra de Dios, vienes, porque no va a servir de nada. Está aquí. Entonces, pregúntale al que está a su lado: ¿cómo oyes? Mire, aquí porque no tenemos señal de celular, pero en lugares donde hemos pastoreado, donde sí hay buena señal, a veces la gente está ahí, mira, metida en el teléfono, y sabrá Dios si están apuntando o están mandando mensajes. Estamos pensando en otra cosa, pero no estamos poniendo atención. Entonces, ¿qué determina que seamos buena tierra? Primero, ¿cómo oyes? Dice ahí la palabra de Dios: estos son los que oyen la palabra. Segundo, ¿cuál es el segundo factor determinante para que haya una buena tierra? El segundo factor determinante es cómo recibes. ¿Sabe usted que hay gente que argumenta mucho y dice: no, es que eso a mí no me parece? Está bien que no te parezca, recíbelo solamente. Porque tú en tu trabajo, cuando vas y tu patrón te da una instrucción, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con él, ¿verdad? Dices: pues yo no estoy de acuerdo, pero me mandaron a esto, tengo que obedecer. ¿Sí o no? ¿Por qué obedeces? Porque te conviene. Entonces, en la iglesia hay gente que dice: no, es que yo no estoy de acuerdo. Y como no está de acuerdo,
No viene, como no está de acuerdo, no lo hace, como no está de acuerdo, no lo recibe y lo resiste. Entonces, lo segundo es cómo recibes, no solo cómo oyes, sino cómo recibes. Y lo tercero es qué tanto te comprometes con lo que Dios habla. Usted nunca dará más fruto del nivel de compromiso que tenga. La buena tierra produce por lo menos el 30%. Pero produce. Cómo oyes, cómo recibes y cómo te comprometes. ¿Qué estás dispuesto a hacer con la palabra que Dios te dio? El éxito, hermano, no está en la semilla. El éxito no está en el sembrador. El éxito está en la tierra. Se lo vuelvo a repetir. El éxito no está en el sembrador. El éxito no está en la semilla. El éxito está en la tierra. Muchas personas Dios aquí les ha hablado que eres un líder, que eres un ganador de almas, que eres esto, que el otro. Pero sabe una cosa, usted tiene un problema en su corazón porque nunca ha creído esa palabra, nunca la ha accionado. Vive lleno de temores, vive lleno de complejos, vive lleno de inseguridades, vive lleno de preocupaciones, vive lleno de inferioridades, vive lleno de cosas contrarias a lo que Dios le está hablando, y usted está conforme con eso en su corazón. Por eso no es el líder que Dios espera. Por eso no eres el empresario que Dios te ha hablado. Por eso no tienes el negocio que Dios te ha prometido. Porque nos da miedo accionar la palabra. A veces lo que Dios nos habla es tan grande que nos da miedo caminar hacia allá con compromiso. Y preferimos, porque es más cómodo, quedarnos estacionados en una zona de confort, achicados, y no asumir el compromiso de lo que Dios me está hablando. ¿Está aquí? Sí, amén. Vamos a la segunda, porque ya me estacioné aquí y según yo quería avanzar las 7. La segunda parábola la encontramos en el versículo 24 y 25, que se parece pero no es igual. Versículo 24 y 25, vamos a leerlo. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Mire, aquí otra vez Jesús toca el punto de un hombre que siembra y aclara, sembró buena semilla. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Ok, esta segunda parábola ahí en su Biblia debe aparecer como el trigo y la cizaña, o el trigo y la mala hierba. Y esta parábola nos habla de los ataques en el reino. Esta parábola nos habla de cómo el enemigo ataca cuando el reino se te ha sido revelado, porque esto es secuencial. Jesús comienza diciendo cómo se te tiene que revelar el reino, pero cuando el reino se te revela y empiezas a producir, entonces viene un ataque del enemigo. Hay gente que a veces dice: pastor, el diablo me está atacando. No te engañes, hermano. El diablo no te va a atacar a menos que estés bien ocupado en el reino. Y entonces, ¿qué está pasando? Son problemas en los que tú te metiste. Ay, es que viera cómo el diablo ha estado oponiéndose para que yo vaya a la iglesia. Con la lluvia. Es que ya estaba yo en la puerta para salir y se soltó el aguacero. ¿Y que no hay taxis o qué? Que no hay sombrillas, no hay botas. Porque para ir a recoger los apoyos del gobierno no nos atorra el agua, la lluvia, el tráfico, nada. Hasta gripado te vas a formar. Pero hay gente que dice: no, es que mira cómo el diablo me está metiendo el pie, pastor. No te engañes. El diablo solo te ataca cuando estás bien comprometido con el reino. Cuando tú no estás bien metido en el reino, son problemas en los que tú te metes por tus malas decisiones, tu falta de carácter y tu falta de compromiso con la obra de Dios. ¿Sabe usted que cuando no se compromete con la obra de Dios, eso le crea problemas? Eso estanca la bendición. Dios viene y le dice a Leo: te voy a dar un negocio próspero con 50 máquinas. Amén. Venga.
Pero sabe que Leo puede perder esa bendición. Y él puede creer que es el diablo. No, es que el diablo se está interponiendo para que esa bendición no llegue. Pero si con 2 máquinas, 3 máquinas, él no diezma, no ofrenda, no viene a la iglesia, entonces Dios dice, no hombre, le doy las 50, se va a volver loco. Quédate con 2. Y Leo va a decir, no, es que el diablo, pastor. No es el diablo, es tu falta de compromiso, tu falta de determinación, tu falta de revelación del reino. Ajá, porque mira, algo curioso que dice esta parábola es que cuando hagas las cosas bien, vas a ser atacado. ¿Por qué vino este enemigo a atacar? Porque el sembrador salió a sembrar y sembró buena semilla. O sea, hizo las cosas bien. Cuando hagas las cosas bien, prepárate porque vas a ser atacado. Cuando no hagas las cosas mal, no es un ataque. Son consecuencias de tu fodonguez. Sí, ¿no? O sea, imagínate que estás construyendo un edificio y de repente se te cae. No es un ataque del diablo. Es que no construiste bien desde abajo. Por quererte ahorrar unos pesos, no hiciste lo que tenías que hacer en los cimientos y aquello se vino abajo porque no soportó. ¿Está aquí? Cuando yo veo un lugar donde tienen ahí 2 productos de cada cosa y vienen 2 clientes y se lo llevan y, ay, ya se me acabó y ahora el diablo me metió el pie porque no quiere que esto esté abastecido. No, o sea, fue tu falta de previsión que no llenaste el anaquel. Entonces viene la gente y se te va el cliente porque no hay mercancía. Y así podemos meternos en muchas cosas. Pero cuando hagas las cosas bien, serás verdaderamente atacado. ¿Me está siguiendo? Atacado y perseguido. Ahora, dice que el enemigo, mire, aquí nos revela una forma. Cuando tú llegas a cierto nivel en el reino, cuando el reino se te ha revelado, cuando ya llegas al nivel donde empiezas a hacer las cosas bien, oras, ayunas, ganas almas, diezmas, ofrendas, apoyas la obra, te comprometes, o sea, haces las cosas bien, entonces viene el ataque. Pero el ataque es distinto a como nosotros lo pensamos, porque dice que mientras todos, ¿qué? Dormían. Entonces, muchas veces el enemigo va a atacar cuando nosotros tomamos un tiempo de decir, vamos a relajarnos. Por eso a mí me desespera la gente que solo piensa en un descansito, ¿no? No hay tiempo para relajarse en el ministerio. Yo sé que el cuerpo se cansa y a nadie le cae mal un par de días de descanso, pero que tu mente esté enganchada todo el tiempo en descansar, hermano, hay un problema serio. Nuestra mente tiene que estar enfocada en producir, porque el reino es un reino de producción. Jesús lo dijo, mi Padre todos los días trabaja y yo trabajo con Él. Y yo quiero llegar a un nivel donde yo diga, Dios, yo trabajo con Él todos los días. ¿Está aquí? Entonces cuando tú te sientas a descansar, cuando tú te echas a dormir, el enemigo va a venir a hacer el contraataque. ¿Y cómo lo hace el enemigo? El enemigo copia, porque copiar es de echar copas. Copia. El enemigo copia. Escuche, el enemigo copia la misma estrategia que Dios usó para confundirte. ¿Qué hizo el sembrador? Sembró. Vio que se echaron a dormir. ¿Y qué hizo el enemigo? También vino a sembrar. Dijo, si esto le funciona a Dios, a mí también me va a funcionar. Entonces vino y sembró, pero sembró una mala semilla. El sembrador había sembrado una buena semilla, el enemigo sembró una mala semilla. ¿Sabe por qué? Porque el diablo trabaja usando mezclas. El diablo siempre va a tratar que se mezclen las cosas, que se mezcle la luz con la oscuridad, que se mezcle la revelación con la carnalidad, que se mezcle lo frío con lo caliente, que se mezcle. Entonces por eso Dios dice, o frío o caliente, mezclas no. Y Proverbios dice, la sabiduría se sentó, mezcló su vino y dijo, ya sé qué voy a hacer, sabiduría humana.
en mezclas. Y entonces muchos cristianos quieren vivir tranquilos en el reino, pero no han entendido que no puede haber mezclas. A veces mezclamos una oración de guerra y le mezclamos mi dolor y mis problemas. Y en lugar, lo que era guerra, le empezamos a tirar al hermano. La Biblia habla de eso. Aquel hombre que dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como ese. Porque ese es así, así, así. Ayúdale, Señor, bendice para que no sea así, para que se corrija. Oye, esa no es una oración. Estás usando una oración de mezclas. Hace muchos años yo decidí no recibir ni un diezmo ni una ofrenda en mi mano. Porque la gente se confunde. Te trae la ofrenda y le dice: pastor, aquí está mi diezmo. Nada más le encargo, por favor. Hay que acabar más temprano, ¿no? Hay que hacer esto. Deberíamos de hacer aquello. O sea, me están diciendo: yo le pago, usted haga lo que yo le estoy diciendo. ¿Sabe qué? El diezmo no es para mí. El diezmo vaya y póngalo en el altar. Porque yo no me voy a dejar que nadie me mezcle. ¿Me está siguiendo? Y a veces cuando, es que ¿sabe qué? Que no lo alcancé a poner, se lo entrego. Ah, sí, gracias, Gaby. Toma. De inmediato. Entonces usted tiene que cuidar las mezclas, porque las mezclas son la obra del enemigo. La gente que mezcla se mueve en apariencias. Aparentemente es un buen cristiano, pero es que mezcló las buenas obras, mezcló el idioma cristiano, lo mezcló con su carnalidad y lo mezcló con unas cosas raras y salió algo que parece cristiano, se ve como cristiano, huele a cristiano, pero lo pruebas y no es un cristiano. ¿Está aquí? Entonces el ataque viene cuando hay pasividad espiritual. Por eso Jesús dijo: velen y oren. Velen y oren. Y sabe una cosa, para distinguir los ataques del enemigo se necesita discernimiento. No todo lo que se ve bueno es bueno. No todo el que dice amén, aleluya es hijo de Dios. Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor va a entrar. Y sabe una cosa, la cizaña crece dentro de nosotros mismos. Yo te quiero preguntar en esta hora: ¿qué cosas está plantando el enemigo en tu vida? ¿Qué cosas está plantando el enemigo en tu matrimonio? ¿Qué cosas está plantando el enemigo en tu negocio y no te has dado cuenta porque te echaste a dormir? ¿Ah? Jesús dijo que toda planta que no plantó mi Padre se tiene que arrancar. Entonces, cuando el reino te es revelado, tienes que arrancar todo lo que el Padre no sembró. Ahora, en esa parábola Jesús dijo: no lo arranquen ahorita. Pero no dijo: nunca lo van a arrancar. No lo arranquen ahorita, porque se tiene que evidenciar el fruto. Cuando estemos seguros lo que es trigo y lo que es cizaña, entonces lo vamos a arrancar. ¿Sabe por qué? Porque hay una característica bien marcada en el trigo y en la cizaña. Usted los ve que crecen y aparentemente son iguales. Los dos son espigas. El trigo es una espiga, la cizaña es una espiga. Ambos son de color verde. Ambos crecen al mismo tiempo y van juntos. Pero llega el momento en el que hay que dar fruto. Y sabe una cosa, ahí es donde el trigo se llena de fruto y la cizaña se queda vacía. Usted agarra una espiga de trigo y está llena, y agarra una espiga de cizaña y la espiga de cizaña está bofa. Entonces, cuando sopla el viento, el peso del grano del trigo hace que el trigo se doble y la cizaña queda derechita, porque no tiene peso, no tiene fruto. Entonces, sabe una cosa, cuando ve a un cristiano que parece cristiano y que se viste como cristiano, habla como cristiano, pareciera que es un buen cristiano, nada más espere a que sople tantito el viento de la prueba.
Cuando vea que le vienen los problemas y esa persona se hinca, se inclina ante la presencia de Dios, se humilla, sigue buscando de Dios, es porque tiene fruto. Pero aquel que dice, yo me largo porque esto no sirve, soberbio, altivo, ese es cizaña. ¿Me dice amén? Amén. Y Jesús dijo que así es el reino. Entonces en el reino hay trigo y hay cizaña. Pregúntale al que está a tu lado cuál eres. Número 3, tercera parábola. La encontramos en el versículo 31. Jesús dijo que también el reino es como el grano de mostaza. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró. Nuevamente tenemos la idea de sembrar, que un hombre sembró en su campo. Versículo que sigue, hasta donde acabe la parábola, por favor. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto, se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Hasta ahí, hasta donde acaba nada más, ahí. Entonces mire, la parábola del grano de mostaza es una parábola que nos revela la genética del reino. Diga conmigo, genética del reino. La genética del reino es así. Algo pequeño, Dios lo lleva a hacer algo muy grande. Algo pequeño, Dios lo lleva a hacer algo muy grande. Esa es la genética del reino. Jesús tomó como ejemplo el grano de mostaza, que dice es la más pequeña de las semillas. Ajá. La semilla de mostaza es tan pequeña que usted puede acomodar 3 con facilidad. 3 con facilidad en la cabeza de un alfiler. Es una semilla chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Pero tiene un potencial tremendo de convertirse en un árbol. Así es el reino. Ahora, cuando esta semilla se convierte en árbol, tuvo que pasar un proceso doloroso. Primero tuvo que ser puesta en la tierra, tuvo que morir, tuvo que germinar, tuvo que brotar y ver la luz. Y cuando vio la luz dice que es la más grande de las plantas del huerto. O sea, en otra versión dice de las hortalizas. ¿Cuáles son las hortalizas? La lechuga, el epazote, el cilantro, todo eso son hortalizas. Entonces la semilla de mostaza llega a ser llega a ser la más grande de las hortalizas. Pero cuando es una hortaliza, está expuesta a que venga un conejo y se la coma, a que venga una tusa. Cuando es una semilla, está expuesta a que se caiga por ahí y ni quien la vea. Cuando ya nació, está expuesta a ver si germina. Cuando ya germinó, está expuesta a que se la coma un animal. Cuando ya sobrevivió a que se la coma un animal, ahora sí viene lo interesante. Comienza a hacerse un árbol. Y dice la Escritura que llega a ser tan grande que las aves del cielo vienen a poner sus nidos ahí. ¿Qué significa esto, hermano? Que el reino es así. Tú comienzas en pequeño, pero no sabes el potencial que Dios ha puesto en ti. Sí, amén. Parece que no lo creyó. Parece que nos tenemos que regresar a si lo está entendiendo o no. Tú te ves muy pequeño, pero no sabes el potencial que Dios ha puesto en ti. Amén. Decía un niñito por ahí la otra vez, ¿quiere que digamos amén? ¿Quiere que digamos amén? Ajá. A media prédica una vez estaba yo, no me acuerdo qué estaba yo diciendo, y todo el mundo se quedó callado y alzó su manita y dijo, ¿quiere que digamos amén? No es que yo quiera, es que ¿cómo lo estás recibiendo? Ajá. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel, usted tiene que saber que Dios ha planeado para esta iglesia, que esta iglesia sea un árbol, que un árbol grande no solamente es el tamaño impresionante, sino que, número 1, provee sombra. Cuando usted va caminando y ya se cansó, ¿qué es lo que busca? Un arbolito, una sombrita ahí donde yo pueda descansar. No se va a sentar al lado de una lechuga. Usted va y se sienta al lado de un árbol frondoso que le cubra, que le proteja, que le refresque. ¿Verdad que sí?
Y provee un árbol grande, provee alimento. Un árbol grande provee lugar, provee para que las aves del cielo pongan sus nidos ahí, vivan ahí, les sirve de casa, les sirve de alimento, les sirve de refugio. Entonces, esta parábola revela el poder que hay en la genética del reino, el poder de cambio. El cambio revela tu crecimiento. Ahora, este proceso es un proceso lento, diga conmigo lento, pero continuo. De que la semilla de mostaza pase de ser semilla a árbol es un proceso muy lento, pero continuo y seguro. Todo está en que la semilla sea puesta en la tierra, ahí comienza todo. ¿Sabe una cosa? Yo le veo a usted, y yo en usted veo grandes líderes. Líderes de masas, líderes de multitudes. Yo le veo a usted y veo pastores, veo iglesias, veo un movimiento espiritual poderoso. Pero usted se ve a sí mismo. Y me recuerda a veces a los espías que fueron allá. Josué mandó a los espías, vayan a ver la tierra. Ahora, yo me pongo en el lugar de Josué. O sea, si yo voy a mandar una comitiva a ver cómo están los catorrazos allá adentro, pues yo mando a lo más perro que yo tenga en mi ejército. Mando a mis mejores generales, mando a mi gallo, mando a mi esposa, mando a mi mano derecha, mando a la gente que tiene mi visión, mando a la gente que caminó conmigo. O sea, imagínense, ¿sabes? Vamos a pensar, si yo ahorita digo, vamos a abrir una nueva iglesia, pues yo mandaría a uno de mis líderes más fuertes, ¿no? ¿Sí o no? No voy a mandar al nuevo creyente que apenas llegó la semana pasada, oye, voy a ver allá cómo está la onda para ver si abrimos una iglesia. ¿Me explico? Sí. Pongo a orar a mi esposa, la mando por delante. Hablo con mis hijos y ¿saben qué? Ahora a partir de este domingo nos vamos a organizar así, así, así. O sea, la gente fuerte es la que yo mando por delante. Entonces yo me pongo en el lugar de Josué. ¿A quién habrá mandado Josué? Pues a sus generales, a sus capitanes, a la gente de guerra, a los que habían matado más en el camino, a los más... Y entonces Josué decía, yo con estos 12, con estos la armo. Vayan a ver cómo está la onda para que armemos una estrategia de guerra, pero poderosa. Ustedes tienen visión, ustedes tienen ambición, ustedes tienen crecimiento, ustedes tienen estos dones, ustedes son la crema innata del ejército, ustedes vayan. Y ahí está Josué creyendo en su ejército. Y aquellos van, hombre, somos el ejército de Dios. Y cuando entran a la tierra, y cuando regresan, no, Josué no se va a poder. ¿Cómo? Si ustedes son mis guerreros. No, vieras de ver lo que hay allá, parecemos chinches a su lado. No, esto es imposible, no, olvídalo, toca retirada, vámonos. O sea, mis guerreros se están echando para atrás. Pero hubo dos. Y me gusta mucho la expresión que dijeron Josué y Caleb. Ellos dos dijeron, a ver señores, cállense. Si ustedes no quieren seguir, no sigan, pero no desanimen al pueblo. Dios está con nosotros. Y me gusta mucho la expresión que dice, mira, sí están grandotes, sí están fuertes, pero nos lo vamos a comer como pan. Yo me imagino ahí así una concha así la chopeadita, en chocolate, suavecita. ¿Cómo se la come usted? Bien facilito. Nos los vamos a comer como pan. Atención, 10 de ellos tenían el mismo potencial que los otros dos, pero no se la creyeron. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Tú tienes el potencial de que a tu vida venga gente a buscar abrigo, de que a tu vida venga gente a buscar consuelo, refugio.
Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted se sigue viendo como una cucaracha. Que usted se sigue viendo lleno de defectos, lleno de debilidades, lleno de ignorancia, lleno de temores, lleno de inseguridades. Y usted, ay, es que yo qué le digo, pastor. Pues dile lo que la palabra de Dios dice. Ay, es que yo me da pena, pastor. Ay, es que yo, ¿cómo cree que yo voy a liderar un grupo? No es que no soy yo el que dice, es la palabra de Dios el que dice que así es el reino, que no importa cuán pequeño te veas, tienes un gran potencial. Y nuevamente el problema no está en la semilla, el problema no está en el sembrador, el problema está en la tierra. ¿Me está siguiendo? ¿Nos da tiempo de una cuarta? ¿O ya no? Sí, ¿no? Al cabo está haciendo frío, se aguanta, ¿no? Ahorita ni se quiere ni mover. Comienza en pequeño. Mira, antes de terminar esta parte. Esta planta tuvo que pasar por un proceso doloroso para convertirse en un árbol. ¿Sabe una cosa? Nunca le tenga miedo a los momentos de dolor. Nunca le tengas miedo a los momentos difíciles. Nunca le tengas miedo a la adversidad. No seas como esos 10 espías que miraron allá y le tuvieron miedo a los grandotes. Nunca le tengas miedo a la dificultad. Nunca. ¿Sabe usted? Yo no conozco una sola mujer que haya dado a luz atacada de la risa y emocionada de decir, ¡wow! Hoy nace mi bebé. Se emociona antes, cuando se mueve y cuando ve el ultrasonido y cuando todo eso. Ahí es la emoción. Pero el día del alumbramiento, mira, hay mujeres que no le rompen la mano al marido porque es el marido, pero lo aprietan con una fuerza. Yo me recuerdo cuando Lucas iba a nacer. Mi esposa entró en labor de parto el sábado a mediodía. Le agarró todo el sábado, toda la tarde, toda la noche. Yo encargué el servicio ese día porque dije, pues seguramente vamos a estar en el hospital. Y bueno, para no hacerle el cuento largo, Lucas nació hasta el lunes en la mañana. 6 de la mañana nació Lucas. O sea, casi 2 días en labor de parto mi esposa con dolores y contracciones y una tras otra. Y yo nada más veía cómo se agarraba la cara y hacía así. Cuando se alivió, me dice, oye, ¿por qué me duele la cara? Pues, ¿cómo no te va a doler si te apretaste con todas tus fuerzas? Te pellizcaste toda la cara con tu mano, le hacías así. Pero esto sucede porque es un dolor impresionante. Ajá. Entonces nadie da a luz con placer. Siempre se da a luz con dolor. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de dar a luz, se abre la cadera de la mujer, se descoyuntan los huesos, el cuerpo ya no vuelve a su estado normal. Ajá. Lamento decirles, mamás, por más cirugías, dietas, fajas y todo lo que se ponga, el cuerpo no vuelve a su estado natural, a su estado normal, al estado que tenía antes. Ajá. El momento del parto es un momento de desesperación. Ajá. Momento de crisis. Pero sabe una cosa, en esos momentos de dolor, en esos momentos de crisis es donde se da a luz. Entonces no le tengas miedo a los momentos de dolor, no le tengas miedo a los momentos de crisis. Esa es la genética del reino. La gente de reino no le tenemos miedo al dolor. La gente de reino no le tenemos miedo al sufrimiento. Ah, pastor, pero es que yo pensé que me iba a ir bien. Ah, pregúntale a Jesús que también le fue en la tierra. Pero él tenía genética de reino y nunca se echó para atrás. Así, amén. Es que seguir a Dios cuesta trabajo. Pues claro que cuesta trabajo, pero esa es la genética del reino. Ese es nuestro ADN. Esa es la esencia de lo que cargamos. Esa es la esencia del evangelio.
La gente de reino no es gente pusilánime. La gente de reino no puede ser gente temerosa. No puede ser gente achicada. La gente de reino es gente valiente, gente osada, gente atrevida. Pastor, entonces ¿por qué yo no soy así? Porque el reino no te ha sido revelado. Cuando el reino se te revela, tú dices, ah, ya sé quién soy, ahora sí. Ya sé de qué soy capaz. ¿Ah? Por eso hay gente que en su oración se la pasa, pide y pide, y Señor, dame, ayúdame, bendíceme. Hermano, ¿sabe usted que esa oración revela que el reino no te ha sido revelado? Porque cuando el reino te ha sido revelado, tú entiendes, ah, yo estoy sentado con Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Arriba o abajo? Eso es lo que dice la palabra, que nos sentó con Cristo en lugares celestiales. ¿Para qué se sentó Cristo? Para gobernar. Entonces, ¿para qué estoy yo sentado ahí? Para gobernar igual. Entonces yo ya no estoy pide y pide. Yo no estoy ahí, ay Señor, una caridad, Señor. No, entonces yo ya estoy ahí. Desde el lugar en donde estoy yo ordeno, yo decreto, yo declaro, yo ato, yo desato, yo establezco. Porque el reino me fue revelado. Pastor, y si después de decretar la cosa no jala, pues tú sigue insistiendo. Nunca bajes la cabeza. Hay gente que ora y sale con la cabeza agachada de la oración. A ver si Dios responde. ¿Sabe por qué a veces Dios no responde? Porque en el reino no hay limoneros. En el reino no hay limosneros. En el reino hay reyes y hay sacerdotes. Y sabe una cosa, tanto el rey como el sacerdote son posiciones de autoridad. Usted se imagina al sacerdote, ay, pues a ver si, ojalá y quisieran, hermanos, traer el holocausto, por favor, ¿no? Que no se les olvide, hermano. Ya ven que Dios es muy exigente y si no nos vayamos a morir, por favor. No, el sacerdote se paraba con autoridad. ¿Está aquí? Entonces en el reino no hay limosneros. En el reino hay reyes y hay sacerdotes. En el reino hay gente de autoridad. En el reino no hay gente achicada. En el reino no le tenemos miedo a la crisis porque nuestra genética es esa. El reino consiste en una genética de multiplicación, una genética de crecimiento, pequeños grupos con un gran potencial. Así que si tú eres líder de grupo y dices, pastor, mi grupo es el más pequeño, bueno, ahí tienes a la más pequeña de las semillas. El problema no es el tamaño del grupo, el problema no es el tamaño de tu fe, el problema no es el tamaño que tú creas tener, el problema es lo que hay en tu mente que no te deja ir más allá, porque el reino no ha sido revelado. Ahora, ¿qué importancia tiene en esta parábola que Dios dice que se convierte en un árbol? El libro de los Salmos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Genética de reino, porque cuando la genética de reino se establece en tu vida, dice, será como un matorral ahí que todo mundo pisa. No, será como un arbusto ahí que si me lo confunden con leña lo echan al fuego. No, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, pero da fruto. Hay gente que dice, pastor, es que todavía no es mi tiempo. Primero pregúntate si eres árbol, porque ya pasó mucho tiempo y no te veo dar fruto. Entonces mi pregunta ¿será que este sí es árbol? ¿O es hojarasca para la leña? ¿Está aquí? Será como árbol plantado, dice, junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Pero luego dice ese mismo salmo, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sabe usted cuál es el tamo?
El tamo era en la antigüedad era una, se le denominaba tamo a una plantita parecida al ¿cómo se llama? Diente de león. ¿Sí? ¿Usted ha visto un diente de león cuando ya se seca? Y hasta lo agarra y... ¿Sí? ¿Sí recuerda eso? Ah, bueno, eso es el tamo. Esa basurita que vuela, esa semillita que se desprende. Eso es el tamo que arrebata el viento. El árbol tiene raíz profunda, el tamo no. El árbol da refugio, el tamo no. Al árbol lo buscan para refugiarse en sus ramas, en su sombra, comer de su fruto. El tamo lo buscan para jugar. ¿Ah? Mire, hace unos meses hubo un accidente acá en la carretera federal a Cuernavaca. Más o menos a la hora que yo tenía que bajar por ahí, y de repente vi que todo estaba tapado, carros por todos lados, y como no era muy urgente al asunto que yo iba, yo dije, pues me regreso y bajo mañana. ¿Quién sabe qué pasó? Y me regresé. Cuando empiezo a ver las noticias, un camión de pasajeros, que a esa hora van llenísimos, se quedó sin frenos en una de las curvas a la altura del kilómetro 23. Y para no irse de filo al voladero, tuvo que salirse, se metió a una casa, y cuando salió de la casa, se encontró con un árbol. El camión quedó hecho garras. El camión quedó hecho trizas, quedó despedazado. Pero el árbol quedó de pie. ¿Cómo es posible que un árbol pueda despedazar un camión que viene a toda velocidad? Porque el árbol que está bien plantado, hermano, no importa cuánto le venga encima, siempre se mantendrá de pie. El árbol nos habla de constancia, nos habla de fruto, nos habla de fuerza y resistencia, cosas que el tamo no tiene. Entonces pregúntale al que está a su lado, ¿eres árbol o eres tamo? Le voy a dar la última y ya dejamos las otras para el final. Pero mire, ya estamos en la... Le voy a dar la 4 y dejamos las otras 3 para el final. La cuarta parábola que Jesús relató en este capítulo es la parábola de la levadura. La encontramos en el versículo 33. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina. En otra versión me gusta mucho que dice una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Esta parábola nos habla del poder de infiltración transformadora. Recuerde usted que todo esto Jesús dijo, esto es el reino. El reino es así. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios que la mujer escondió, mezcló, dice ahí, la levadura en la harina. La escondió. Cuando usted mezcla la levadura con la harina, no hay modo que usted vea cuál es cuál. La gente que ha hecho pan alguna vez o cosas que ocupan levadura, usted sabe que cuando están separadas sabe cuál es cuál, pero cuando las mezcla ya no sabe cuál es cuál. Cuando usted mezcla la levadura, el siguiente paso por lo general en las recetas es tapar esa masa, y usted se puede ir a ver una serie de Netflix unos 30, 40 minutos, o se puede poner a hacer otra cosa. Y cuando usted regresa, usted hizo una bolita de masa así, pero cuando usted regresa después de haber mezclado la levadura 30, 40 minutos después, esa bolita se hizo así. Sí. Si usted hizo donas, las donitas las hizo así, y cuando la levadura hizo su trabajo, las donas le quedan así.
La levadura tiene el poder de duplicar o hasta triplicar el tamaño y volumen de la masa. ¿Ah? La levadura se esconde. La levadura tiene el poder, escuche, de transformar la masa. En apariencia usted la ve igual, pero en su interior algo está pasando que ya no es la misma masa. Si usted hace las donas sin levadura, le van a quedar más que donas, le van a quedar como piedras. Puede hasta jugar frisbee con ellas, de tan duras que van a estar. Pero cuando la levadura hizo su trabajo, esa dona queda esponjosita, suavecita. ¿Está aquí? Porque la masa se transformó. Y aquí viene lo interesante. Dice la Biblia que así es el reino. La gente de reino, escuchen. Si tú eres gente de reino, Dios no te va a sacar del mundo. Dios te va a esconder en el mundo. Dios te va a meter en el mundo. Hay gente que dice, no, pastor, es que yo ya dejé de hablarle a mis amigos porque todos son paganos. ¿Ah? No, hermano, es que es ahí donde Dios quiere que estés. Pero si tú estás ahí y no estás transformando el entorno, entonces no eres levadura. No eres gente de reino. Si cuando te metes con ellos eres uno más de ellos, no eres levadura. No estás transformando nada. Nada está cambiando. Si la levadura, dice en otra parte de la escritura, si la levadura no hace su trabajo, entonces ¿de qué sirve? Jesús también dijo, si la sal no sala, no es sal. Si la luz no alumbra, no es luz. Si la levadura no leuda, no es levadura. ¿Sabe usted que hay cristianos levadura y cristianos que no son levadura? Mete a un cristiano en un grupo de paganos, y si el cristiano empieza a tomar, a alburear, a reírse de los dobles sentidos, empieza él a hacerse a la forma de ellos, no es levadura, no es cristiano, no es gente de reino. Es un religioso. Y sabe una cosa, el religioso lo único que espera es decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Como si fuera una lista de requisitos. Ya lo hice, 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 listo, ya soy salvo. Por eso es que la gente a veces viene y pregunta, pastor, ¿esto es pecado? Y esperan que uno vaya a la Biblia y le diga, mira, aquí dice. Hay gente que dice, pastor, escuchar a tal cantante es pecado. Y esperan que uno vaya, mira, aquí dice, los que escuchan a tal están pecando. Eso nunca lo vas a encontrar. Pero hay cosas que el religioso está esperando que le digas, esto es pecado y esto no, para no hacer lo que es pecado y hacer lo que no es pecado. ¿Está aquí? Pero cuando tú eres levadura, tú no andas preguntando qué es pecado o qué no es pecado. Tú sabes que tu función es afectar el entorno. Tú sabes que tú estás ahí, pero no eres como ellos. Dios te sacó de ahí, no eres como ellos. Estás ahí, pero no eres de ellos. Estás entre ellos, pero no eres como ellos. Y estás ahí infiltrado. ¿Qué es un infiltrado? Una persona que es infiltrada está puesta dentro de un grupo con la intención de escuchar, de llevar información a otro lado para frustrar los planes que se están gestando ahí. Entonces, si tú eres un infiltrado, tú estás ahí para escuchar qué están planeando, cómo van a pecar. Y entonces tú sales de ahí, Señor, frustra esos planes, tráelos a la salvación, que no se pierdan, que no vayan allá. Y esa es tu función. ¿Está aquí? Pero hay gente que es tan santa que ha perdido el poder de ser levadura. Por eso es muy importante líderes de grupo. ¿Sabes quiénes son los mejores evangelistas en tu grupo? La gente nueva. Tristemente, la gente que lleva más años en la iglesia es la gente que menos hace la labor del reino. Es que yo sé, es que yo estuve, yo fui, yo vine. No me digas lo que sabes, no me digas lo que hiciste, dime lo que estás haciendo ahora.
¿Hasta aquí? Mire, a veces la gente que lleva años en la iglesia, su familia es cristiana, sus amigos son cristianos, va al cine con cristianos, come con cristianos, convive con cristianos, y si hay que pecar, hasta peca con cristianos. Pero la gente que está conociendo a Jesús por primera vez, esa gente, su familia no es cristiana, y lo que quieren es hablarles. Sus amigos no son cristianos, no pasean con cristianos, no conocen muchos cristianos. ¿Está aquí? Entonces, cuando la iglesia pierde el poder de ser levadura, hermano, perdió el sentido del reino. Porque así es el reino, dijo Jesús. El reino está para influenciar, no solo para alterar. Somos levaduras en donde quiera que estamos. Por eso Jesús dijo, por eso Apocalipsis, dice que nosotros le hemos vencido por el poder de dos cosas: de la sangre y la palabra del testimonio. ¿Sabe por qué mucho cristiano no es levadura? Porque no tiene un buen testimonio. Me llama la atención que en Apocalipsis dice la palabra del testimonio, no el testimonio de la palabra. ¿Qué significa eso? Que el testimonio tiene una palabra. El testimonio respalda lo que tú hablas con la boca. Pero cuando tu testimonio no es bueno, hermano, la palabra no respalda el testimonio, es al revés. El testimonio respalda la palabra. Un cristiano que es levadura es un cristiano que es testimonio en donde quiera que va. Ahora, siempre va a haber gente que te busque el pelo en la sopa, pero tú tienes que estar seguro que estás dando un buen testimonio. Mire, como pastor, yo le quiero compartir, siempre hay gente que está buscando mis errores para magnificarlos. Y a veces ni mis errores son, a veces se lo inventan. Le anticipo, aquí hay gente ya que anda diciendo que yo agarré más terreno del que me toca y no sé qué. Que porque hasta el poste metía al terreno. Si usted no me conoce, usted va a decir, ay, qué abusivo es nuestro pastor, yo ya no voy a esa iglesia. Pero si usted me conoce, usted sabe que cuando llegamos la barda ya estaba hecha. Usted sabe que nosotros no hemos hecho ninguna barda. Además, hasta hemos tirado las bardas que estaban aquí, pero no hemos hecho ni una. Lo que hay ya estaba. Hablando de las bardas perimetrales, hemos construido aquí adentro, hemos modificado la estructura de adentro, hemos avanzado adentro. Entonces yo tengo que estar consciente que yo no hice nada malo. Así tal cual como está, así negociamos, así cuadramos los metros, así pactamos, así se compró. Que la gente diga lo que quiera. Pero siempre hay personas que te van a estar buscando por dónde hacerte caer. Siempre va a haber personas que van a querer ocupar tu testimonio para hacer caer a otros. Cuando alguien venga y te hable mal del testimonio de otra persona y te diga, es que ¿cómo puede ser que sea así, así, así? Dile, a ver, no me hables de otra persona, háblame de ti. Porque es muy fácil decir, mira, ya se dio cuenta de Marisol, hermana. No, hombre, si la conociera es así, así, así. No, aquí la ves sentadita, pero es muy fácil hablar de Marisol o de quien sea. Fue un ejemplo, ¿no? Pero qué distinto es, hermana. ¿Me conoce a mí? Yo soy así, 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 así. Ahí la cosa cambia. Entonces el cristiano que es levadura no anda fijándose en los errores de los demás para respaldar o echar abajo el testimonio de la iglesia o del reino o de X cosa. El cristiano que es levadura se pone por delante y dice, a ver, yo estoy aquí para cambiar esta atmósfera. Yo estoy aquí, yo soy responsable de lo que suceda en este lugar. Yo soy responsable de lo que suceda en esta empresa. Yo soy responsable de lo que suceda en esta escuela. Yo soy responsable de lo que suceda en este vecindario. Yo soy responsable porque acuérdense que ¿dónde estamos?
¿Dónde nos posicionó Dios? En lugares celestiales. Entonces, ¿quién es el responsable de lo que suceda en el país? Pues nosotros. Porque ¿quién gobierna este país? ¿O quién debiera gobernar este país? Xochitl, dicen ahí. ¿Sí o no? Cuando las cosas van mal, responsabilizamos al que está gobernando. Es culpa del gobierno. Bueno, que no se te olvide que la iglesia está puesta para gobernar. ¿Por qué hay tanta delincuencia en mi cuadra, pastor? ¿Por qué será? Pastores que abrieron un antro al lado de mi casa. ¿Por qué será? Yo estoy puesto para gobernar si soy buena levadura. Si no, voy a estar buscando excusas para decir que la masa no creció porque es la mala, es la masa. No, es que si me hubieran puesto una masa de calidad, no hombre, yo la inflo de volada. Hay líderes que a veces dicen, no, pastores, que a mí me tocan puros que no quieren. No, yo veo al hermano que toda la gente que él tiene, no, hombre, todos le dicen que sí. Pero a mí no, hombre, yo todos me tocan puros que no quieren. El problema no es la masa, el problema es la levadura. El problema no es la semilla, el problema es la tierra. ¿Está aquí? Esa es la genética del reino. Entonces yo quiero terminar en esta hora haciéndole una pregunta. Hablamos, déjeme ver de qué hablamos para no inventarle. Hablamos de ser levadura, hablamos de ser como el grano de mostaza o de ser un árbol. Hablamos de ser trigo y no cizaña. Y hablamos de ser buena tierra. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana se pudieran comprometer con Dios y decir, Señor, de verdad que el problema está en mi corazón. No he querido comprometerme. Porque tenemos dos opciones. O creernos nuestra propia mentira de decir la gente no quiere. O creerle a Dios que nos dijo que la cosecha está lista. ¿Se da cuenta cómo son dos posiciones distintas? O nos creemos nuestra mentira de decir yo no puedo, o le creemos a Dios que dice tú tienes potencial, eres como el grano de mostaza. O nos creemos nuestra mentira de decir no, es que el ambiente en donde estoy no es el correcto, o le creemos a Dios que dice tú eres como la levadura que puse ahí para que altere el ambiente, para que lo cambie y lo transforme. O nos creemos nuestra mentira de que no podemos dar fruto porque somos malas personas, o le creemos a Dios que dice o eres trigo o eres cizaña. ¿Qué va a decidir usted hoy? 4 cosas. Y Jesús dijo de estas 4 cosas, esto es el reino. Cuando no estamos viviendo esto, entonces el reino no está en nosotros, hermano. Pastor, ¿y qué hago si el reino no está en mí? Pues métete al reino, hermano. Jesús comenzó su ministerio diciendo arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino ya está aquí cerquita. Vino a buscarte. ¿Qué necesitas hacer? Cambia tu mentalidad. Esa es la palabra, arrepiéntanse. Cambia tu mentalidad. Deja de verte como cucaracha, empiézate a ver como un grano de mostaza. Dicen por ahí chiquito, pero picoso. Usted me ve aquí chiquito, pero yo en 2 años voy a ser un arbolón. Usted ve mi grupo aquí, pastor, que es el más pequeño de la iglesia, pero nomás deje que agarre vuelo y va a ver. Ese grupito se va a transformar en una iglesia. Pero ni lo creen. Nomás así como ay. Usted me ve aquí como un líder ahí pequeño, pero dentro de mí hay un pastor. Usted me ve que hoy estoy batallando con las finanzas, pero dentro de mí hay un empresario exitoso. Usted me ve pequeño, pastor, pero al rato, mire, esa mesita de dulces que ustedes va a ser una dulcería completa. Usted me ve que aquí apenas, si me sé Juan 3:16, pero
Dentro de mí hay un potencial tremendo. El problema es que usted a veces no lo cree, hermano. ¿Sabe una cosa? Yo me doy cuenta cuando la gente lo cree. Hace unos días, y perdón, no quiero exhibir a nadie, pero hace unos días, hace unas semanas, íbamos a un grupo. Y la pastora dijo, vengo atorada en el tráfico, empiecen. ¿Sabe qué fue lo que me sorprendió? En ese grupo hay 4 discípulos maduros. Póngale más comillas. Muchas comillas. Subráyelo con fosforescente. Póngalo en mayúsculas. Hay al menos 4 discípulos maduros. La pastora mandó mensaje y dijo, por favor comiencen. Ahorita yo llego. Cuando Lucas nos dice cómo va la cosa, nos dice, ¿sabes quién está dando el tema? Fulanito, que es un niño de escasos 10 años. No puede ser posible, dije dentro de mí. O sea, gloria a Dios por el niño. Pero 4 discípulos maduros, viejos, que hemos entrenado, que hemos equipado y que no son capaces de creer en sí mismos. Gloria a Dios por el niño, porque el niño se la está creyendo con todo. Y la gente dice, ay, sí, qué bueno. No, qué bueno por él. Pero tú, ¿cuánto tiempo más vas a seguir pasando en esa condición, iglesia? Yo le pregunto en esta hora, ¿se va a atrever a creerle a Dios? ¿O vas a seguir creyendo tus miedos e inseguridades? ¿Le vas a creer a Dios o le vas a seguir creyendo a lo que el diablo sembró en tu campo? ¿Le vas a creer a Dios o vas a seguir oyendo las voces a tu alrededor que te dicen que tú no puedes? ¿Te manda uno por león y resultas gatito? ¿Qué actitud vas a tomar hoy? ¿Sabe quién es nuestro comandante de este ejército? Jesús. Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. Dice por ahí un dicho que hijo de tigre, pintito. Hijo de león, pues leoncito, ¿no? ¿Por qué nos comportamos como gatos entonces? ¿Por qué no nos atrevemos a dar el paso de compromiso de lo que Dios está hablando con nosotros? Eso es el reino. Esa es la genética del reino. Esos son los planes del reino. Esa es la estructura del reino. Esa es la vida del reino. Póngase de pie y cierre sus ojos. La gente que nos ve por el internet. Yo te pregunto a ti, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a seguir creyendo tus propias mentiras o las del enemigo, o le vas a creer a lo que Dios dice que eres? Reflexiona en eso. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos la próxima semana. Comparte con alguien más este video. Regálanos un like y déjanos un comentario. Que Dios te bendiga.